¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás la mayor batalla espiritual de tu vida está ocurriendo ahora mismo, mientras ves este video? Y peor aún, podrías estar perdiendo sin darte cuenta de que estás luchando. Santa Teresa de Ávila, con su sabiduría mística y su agudo sentido de lo invisible, dejó advertencias que muchos han ignorado. Y una de ellas, quizás la más urgente, habla precisamente de esto: el alma que languidece en silencio, hasta que se desvanece, no con un pecado escandaloso, no con una herejía abierta, sino con pensamientos de derrota, desánimo, rendición espiritual. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y quizás, a lo largo de este camino, te darás cuenta de que lo que parece cansancio es en realidad una emboscada invisible. No se trata solo de debilidad emocional. Lo que está en juego aquí es el destino eterno de las almas insensibilizadas por el enemigo, no con miedo, sino con apatía. Y este tipo de ataque es más sutil, más disimulado, más insidioso. Comienza con pequeños pensamientos. Dios ya no me escucha. Mis oraciones son inútiles. La fe de los demás es más fuerte que la mía. El problema es que estos pensamientos no surgen de la nada. Se lanzan estratégicamente, como flechas envenenadas en medio de tu desierto espiritual. Y cuando empiezas a repetirlos internamente, la oscuridad empieza a instalarse. Así es como funciona el enemigo. No te arrebata la fe de golpe, sino que la sofoca poco a poco, hasta que no sientes nada. Santa Teresa decía que el enemigo ama a las almas tibias porque no luchan, se rinden, y cuando eso sucede, la batalla espiritual ni siquiera requiere gritos, posesiones, ni manifestaciones visibles. Se gana en silencio, en el mismo momento en que aceptas la mentira de que estás solo. Pero ¿y si no lo estás? ¿Y si esta frialdad que te consume es precisamente la señal de que el cielo intenta despertarte? ¿Y si las palabras de Santa Teresa de hoy son las que reavivarán la última chispa viva en tu alma? Pero ten cuidado, porque el dolor espiritual que nadie ve puede ser la mayor señal de que estás siendo atacado. Y ahora entenderás cómo comienza este ataque, no en tus acciones, sino en los pensamientos que has permitido que crezcan. Sé que estas palabras tocan algo muy profundo en ti, así que este canal es para ti. Aquí no solo compartimos reflexiones, sino que libramos un verdadero combate espiritual con las armas que los santos nos dejaron como legado de salvación. Si sientes que esa llama aún late, aunque sea débil, no estás solo. Somos una familia de almas despiertas, sedientas de Dios, que se niegan a aceptar una fe tibia y dormida. Así que suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y dale a me gusta. Sé parte de este ejército que se alza silenciosa pero poderosamente para reavivar el fuego de la presencia de Dios en tiempos de oscuridad. Aquí, cada video es un llamado, y has sido llamado. Es en los pensamientos donde todo empieza, pero es en el alma donde todo se pudre, sin ruido, sin fanfarrias, sin escándalo. Lo cierto es que hoy en día mucha gente vive con la fe herida. Rezan, pero sienten que hablan con paredes. Van a misa, pero ya no sienten su presencia. Leen sobre Dios, pero su alma está vacía. Y no hablan de ello con nadie, porque creen que quizás sea solo debilidad, solo distracción, solo una mala etapa. Pero no lo es. Es un dolor espiritual específico, un dolor que corroe desde dentro y que pocos tienen el valor de admitir, porque duele reconocer que incluso intentándolo, incluso rezando, incluso siendo fieles, aún así, algo parece morir en su interior. Este es el dolor del pecador silencioso, el que no ha caído en adulterio, que no ha blasfemado, que no ha cometido grandes pecados a los ojos de los demás, pero que, en el fondo, está perdiendo el sentido de propósito. Sigue rezando, pero ya no cree en su efecto. Sigue arrodillándose, pero ya no siente la presencia divina. Sigue cantando los himnos, pero siente que canta solo.
Y esta frialdad espiritual se vuelve tan habitual que deja de extrañar a Dios. Y ahí reside el peligro, cuando el vacío deja de doler y se convierte en parte de la rutina. Santa Teresa lo llamaba tibieza interior, una especie de anestesia espiritual que se apodera del alma sin que ésta se dé cuenta. El pecado mortal aún asusta, pero el pecado del desánimo, la apatía y la oración mecánica parecen inofensivos, pero no lo son, porque el enemigo no necesita destruirte, solo necesita convencerte de que ya no vale la pena luchar. Y es ahí precisamente cuando empiezas a perder batallas, incluso de rodillas, porque tu cuerpo reza, pero tu corazón ya se ha rendido. El mayor dolor para quienes experimentan este tipo de desierto espiritual es sentirse abandonados, no por Dios, sino por ellos mismos, como si su propia alma hubiera renunciado a creer. Y la soledad espiritual es una prisión sin barrotes, donde estás rodeado de fe, pero incapaz de tocarla. Es como estar en medio de una iglesia y sentirte huérfano. Y cuando esto sucede, muchos guardan silencio. Prefieren fingir que todo está bien, que es solo una fase, pero no es solo una fase. Es una llamada urgente. Es una señal de que algo dentro de ti necesita despertar, antes de que sea demasiado tarde. Y es en este silencio desesperado que las palabras de los santos se convierten en faros, porque ahora escucharán lo que Santa Teresa reveló sobre esta oscuridad que nace en el alma, incluso cuando por fuera todo parece luz. Ahora respóndeme con sinceridad, solo para que reflexiones. Has estado rezando, pero sientes que la oración ya no te conmueve. ¿Alguna vez te has encontrado asistiendo a misa con el cuerpo presente, pero con el corazón distante, frío, desconectado? Estos pueden ser síntomas espirituales que muchos ignoran, pero que revelan una lucha silenciosa que se libra en el alma. Y quizás estés en medio de ella ahora mismo. Comenta abajo. ¿Cuáles de estas señales has notado últimamente? Intercambiemos experiencias. Tus experiencias podrían despertar a alguien que esté experimentando exactamente el mismo dolor. Muchos creen que los santos vivían en constante éxtasis, envueltos por luces celestiales y caricias divinas diarias. Pero quienes estudian a fondo sus vidas perciben algo profundamente humano. También se enfrentaron al silencio, la oscuridad, la duda y la dolorosa sensación de abandono espiritual. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, relató con franqueza períodos en los que oró sin deseo, ayunó sin consuelo y experimentó una aridez tan profunda que se preguntó si Dios aún la escuchaba. Y sin embargo, no se detuvo, porque comprendió que el silencio de Dios no era ausencia, sino una forma superior de presencia. Ella dijo que el alma más atacada no es la que ha caído en pecado mortal, sino la que, a pesar de intentarlo, está a punto de rendirse. Y es por eso que sus palabras han atravesado los siglos, porque hablan directamente a quienes aún luchan en su interior, incluso sin sentirse lo suficientemente fuertes. Santa Teresa no prometió un consuelo fácil, pero nos aseguró que la perseverancia en la sequedad produce frutos espirituales mayores que cualquier sentimiento de éxtasis. El problema es que hoy en día muchos confunden la fe con las sensaciones. Si sienten frío, piensan que Dios se ha ido. Si no lloran, piensan que no hubo unción. Si rezan y no sucede nada, piensan que su oración fracasó. Pero los santos lo sabían. El reino espiritual no se mide por las emociones, sino por la constancia. San Juan de la Cruz llamó a este momento la noche oscura del alma y advirtió: en esta oscuridad el enemigo susurra mentiras para que los fieles se rindan, y cuando uno se rinde, él vence sin necesidad de luchar. Santa Teresa enseñó que la única manera de superar esta noche es caminar incluso sin ver. Dijo: el alma no necesita ver la luz para caminar hacia Dios, basta con que no se detenga. Y si experimentas este tipo de silencio, esta frialdad que parece muerte, quizás estés más cerca de Dios de lo que crees.
porque los únicos que extrañan son aquellos que han sido tocados, y los únicos que temen perder son aquellos que una vez amaron profundamente. Entonces, si hasta los santos pasaron por esto, ¿quiénes somos nosotros para escapar del mismo dolor? La buena noticia es que también nos dejaron mapas para superar esta noche, y lo que están a punto de escuchar ahora es precisamente uno de esos mapas, solo que comienza revelando exactamente dónde se ha instalado el enemigo. Si has llegado hasta aquí y has sentido que este dolor silencioso también te ha visitado, entonces quiero lanzarte un desafío espiritual, un compromiso simple pero profundo. Escríbelo aquí en los comentarios. ¿Qué acción concreta emprenderás hoy? No renunciar a la fe, incluso cuando no sientes nada. Puede significar orar incluso cuando no tienes ganas, ayunar incluso cuando no sientes consuelo, o simplemente decirle a Dios, no me rindo ni siquiera en la oscuridad. Creemos un espacio para compartir donde cada comentario sea el testimonio de quienes siguen luchando, porque aquí no caminas solo. Eres parte de un pueblo que persiste, que cree incluso cuando todo lo demás calla. Caminemos juntos. ¿Cuál será tu primer paso? La verdad es dura, pero hay que decirla. Muchos católicos hoy en día no pierden la batalla espiritual por grandes pecados, sino por pequeñas concesiones, cotidianas que parecen inofensivas. El enemigo ya ha comprendido que, para derribar a un alma devota, no siempre es necesario lanzar tentaciones descaradas. A veces, solo necesita un sutil espacio en tu mente, un atisbo de resignación, un tufo de desánimo, un sentimiento persistente de inutilidad. No solo quiere que peques, sino que dejes de luchar. Porque cuando te rindes internamente, incluso si continúas con los gestos externos de fe, tu alma ya ha comenzado a marchitarse. Y esto sucede más rápido de lo que crees. Todo empieza con una oración apresurada, dicha por obligación. Luego, la misa se convierte en una rutina más. Entonces, el ayuno pierde su sentido. La meditación desaparece. La lectura espiritual se vuelve aburrida. Y sin darte cuenta, el corazón que una vez ardía por Dios, ahora late por inercia. Y lo más peligroso es que, por fuera, todo parece normal. Nadie ve lo que sucede. El sacerdote todavía te ve en misa. Tus amigos te consideran una persona de fe, pero en tu interior algo se ha ido apagando, como una lámpara que aún arde, pero cuya luz ya no brilla con la misma intensidad. Santa Teresa advertía, es cuando el alma se acostumbra a la oración automática que el enemigo se instala. Y esto es aterrador, porque la oración, que debía ser un puente, se convierte en un simple ritual vacío. El ayuno, que debía ser un arma, se convierte en una dieta religiosa. La confesión, que debía ser liberación, se convierte en una rutina mecánica. Y cuando todo pierde su significado espiritual, el enemigo ya ha hecho su hogar. No necesita escándalo, solo necesita distracción. Y cuanto más distraída está el alma, más vulnerable se vuelve. Este tipo de ataque es el más difícil de detectar, porque no duele de inmediato. Es sutil, gradual, casi imperceptible, pero cuando el alma despierta, ya se siente débil, confundida, alejada de Dios y sin fuerzas para regresar. Y es en ese momento que muchos se alejan por completo, porque sienten vergüenza, creen que ya no tienen derecho a acercarse. Pero este es precisamente el plan del enemigo: distanciarte de la fuente, aislarte en la culpa y convencerte de que no hay vuelta atrás. Pero lo hay, siempre lo hay. Y los santos lo sabían, porque cada vez que eran derrotados desde dentro, regresaban más fuertes. Y ahora descubrirás el secreto que Santa Teresa reveló para romper este ciclo silencioso y reavivar el alma incluso en las horas más oscuras. Era conocida en la comunidad como una mujer de fe, siempre presente en misa. Ayudaba con las novenas, repartía sonrisas y se aseguraba de decir que rezaba el rosario todos los días. Nadie sospechaba nada, pero en su interior se moría.
Su esposo había enfermado gravemente y sus oraciones parecían ineficaces. Su hija mayor se retiraba de la iglesia y cada conversación terminaba en lágrimas y silencio. Empezó a creer que Dios la había abandonado e incluso sin decirlo, empezó a cultivar una frase silenciosa en su interior. Ya no sirve de nada. Él no me escucha. Durante los primeros meses continuó rezando, pero con el tiempo la oración se convirtió en un murmullo, luego en un simple gesto, y finalmente no fue más que un breve pensamiento antes de acostarse. La Biblia, antes su compañera diaria, estuvo cerrada durante días, luego semanas, y antes de darse cuenta, ni siquiera recordaba el último pasaje que había leído. Seguía yendo a la iglesia, pero solo su cuerpo estaba allí. Su alma, distraída y herida, estaba ausente, y esta ausencia espiritual crecía como una sombra. Un día, mientras hablaba con una amiga, confesó en voz baja: «Sigo rezando, pero solo porque tengo miedo de ir al infierno». Esa frase, incluso susurrada, reveló el estado de su alma. Ya no la impulsaba el amor, sino el pánico, y el miedo no sostiene la fe por mucho tiempo. Meses después, dejó de confesarse. Dijo que no tenía nada más que decir. Dejó de comulgar. Ella alegó que no se sentía digna, y poco a poco se alejó de todo. Cuando le preguntaron, dijo que estaba cansada, que necesitaba un tiempo, pero el tiempo se hizo eterno, y lo que era solo cansancio se convirtió en distancia. Lo que era solo silencio se convirtió en oscuridad, y cuando intentó regresar, no sintió nada, ni lágrimas, ni arrepentimiento, ni ganas de rezar. Era como si su alma hubiera quedado envuelta en niebla. Y lo peor de todo, creía que esto era normal. Esta historia no es única. Miles de personas la están viviendo ahora mismo. Parecen estar bien por fuera, pero por dentro están a punto de rendirse. Creen que ya no vale la pena intentarlo, que han fracasado demasiadas veces, que Dios se ha cansado. Pero los santos dijeron: es precisamente cuando piensas que no hay salida, que Dios empieza a actuar. Santa Teresa vivió esto, escribió sobre ello y dejó una clave espiritual que ya ha rescatado almas del abismo. Y lo que viene después es este secreto, una luz que aún puede reavivar lo que queda de tu fe. Santa Teresa de Ávila sabía que el alma, en ciertos momentos de su camino, se debilitaría. Sabía que habría noches tan largas, tan silenciosas y tan áridas, que incluso los más fieles dudarían de la presencia de Dios. Por eso escribió no solo sobre éxtasis, sino también sobre desiertos. Y en uno de sus escritos más íntimos, revela lo que hacía cuando sentía que su fe pendía de un hilo. Dijo: cuando todo en mí parece seco, simplemente permanezco. Parece simple, pero esta permanencia, este permanecer incluso sin deseo, es el secreto que mantiene viva el alma. Enseñó que el desánimo es una tentación tan peligrosa como el pecado mortal, porque paraliza el alma. Y un alma paralizada no busca, no clama, no ama. Por lo tanto, el antídoto que Santa Teresa proponía era una actitud contraria al sentimiento. Si el alma no siente, permanece. Si la oración parece inútil, persiste. Si el silencio de Dios parece ensordecedor, se arrodilla de todos modos. Y allí, en medio de la nada, algo misterioso sucede. Porque la fidelidad sin consuelo atrae gracias que la fidelidad motivada por la recompensa jamás conocerá. Este era el secreto que Santa Teresa llamaba oración perseverante. No es la oración llena de palabras bonitas, ni la que te da escalofríos. Es la oración del alma herida, la que, aun sin sentirlo, sigue yendo al altar. Decía que el infierno tiembla ante un alma que se niega a rendirse, aun cuando todo en su interior le grita lo contrario. Y tal vez eso es lo que necesitas hoy. Ya no una experiencia emocional, sino una decisión de seguir adelante, de permanecer, de hacer lo correcto.
incluso sin estar seguro de que funcione, porque, de hecho, lo es. A los ojos de Dios, la oración más poderosa no es la más bonita, es la más fiel. Es la que sale de la boca de alguien que está en ruinas, pero aún tiene la fuerza para susurrar: Señor, no me rendiré. Y si eso es lo que te queda, un poco de fuerza, un poco de esperanza, un poco de determinación, debes saber que es más que suficiente. Porque con un poco de perseverancia, Dios reaviva la llama. Y ahora es hora de transformar esa decisión interior en acción profética. Ahora que la verdad ha sido revelada y el secreto de los santos se encuentra ante ti, es imposible continuar como si nada se hubiera dicho, porque llega un punto en el camino espiritual en que saber ya no basta. Debes actuar, y aunque tu alma siga herida, fría o cansada, hay algo que puedes y debes hacer ahora. Santa Teresa enseñó que toda transformación comienza con un acto de voluntad. Aunque el corazón no actúe de inmediato, es la firme decisión del alma la que mueve el cielo. Así que no esperes a sentir. Decide. Cierra los ojos un momento. Respira hondo. Y si estas palabras te conmovieron de alguna manera, repítelas en voz baja pero con convicción. Señor, sigo. Aún sin entender. Aún sin fuerzas. Aún sin sentir. Esta afirmación puede parecer simple, pero a nivel espiritual tiene el poder de romper cadenas invisibles que te han paralizado durante meses, quizás años. La verdadera fe no depende de sensaciones, sino de la posición. Y cuando el alma se presenta ante Dios, todo el infierno se disipa. Ahora, escribe aquí en los comentarios: me niego a entregar mi alma. No es solo una frase, es un compromiso espiritual. Es como encender una vela en la oscuridad, y cada vez que alguien lee esta frase que escribiste, se enciende una nueva chispa. Esta corriente de fe silenciosa transforma los videos en altares, los comentarios en oraciones y las pantallas frías en lugares de encuentro con Dios. Tu decisión pública de continuar podría ser justo el empujón que otra alma necesita para no rendirse. Y si escribes esto hoy, mañana serás quien anime a otros. Ignorar las señales que Dios envía no es solo un riesgo, es una rendición lenta, silenciosa, pero profundamente real. Muchos creen que el alma se pierde solo por grandes pecados, decisiones escandalosas o rebeliones manifiestas. Pero la verdad, como siempre han advertido los santos, es que la mayor pérdida ocurre en el reino de la indiferencia. Cuando el alma deja de luchar, cuando empieza a acostumbrarse al vacío, la frialdad y la ausencia de sentido, se convierte en un refugio para la oscuridad. Y lo más trágico es que esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede gradualmente, hasta que el silencio se vuelve cómodo y la apatía se vuelve rutina. Santa Teresa fue clara al decir que el mayor peligro en la vida espiritual no es caer, sino resignarse. Es creer que es normal dejar de sentir la presencia de Dios. Es creer que una oración sin respuesta es una pérdida de tiempo. Es aceptar que el alma vivirá en un vacío, como si esa fuera su condición definitiva. Cuando esto sucede, el enemigo ya no necesita luchar, ya ha vencido. Porque cuando el alma deja de desear la luz, ya está en tinieblas, incluso al asistir a la iglesia, incluso al rezar el rosario, incluso al pronunciar palabras que una vez tuvieron poder. Y hay una consecuencia invisible pero devastadora de todo esto. El alma que deja de buscar empieza a enfermar. El vacío espiritual contamina lo emocional afecta lo físico, y la vida se vuelve pesada, sin sentido y pesada. A menudo, la fuente del agotamiento, la ansiedad o el desánimo que sentimos no reside en las circunstancias, sino en el alma que ha dejado de esforzarse. Porque el alma fue creada para el cielo. Y cuando te desconectas de la fuente, todo lo demás a tu alrededor pierde su color. Pero incluso en este punto hay esperanza. Porque Dios nunca abandona a quienes aún tienen una chispa.
Y si has llegado hasta aquí leyendo estas palabras con pesar, es porque esa chispa aún existe. Y lo que descubrirás a continuación puede evitar que todo esto vuelva a suceder. Porque hay un error muy común que está extinguiendo la gracia de muchos católicos después de la confesión. Muchos creen que al salir del confesionario, el alma queda protegida, que basta con confesarse, hacer el acto de contrición, recibir la absolución y seguir adelante con la vida como antes, como si la batalla hubiera terminado. Pero esta es una visión incompleta y peligrosa, porque la profunda y poco mencionada verdad es que el momento en que sales del confesionario no marca el final de la guerra espiritual. Es el comienzo de un nuevo frente de batalla, un campo donde el enemigo actúa con aún más sutileza, más estrategia y más furia. Y Santa Teresa de Ávila, con su agudizada sensibilidad espiritual, advirtió: el alma recién liberada es como tierra recién arada, fértil, pero vulnerable. Hay un error silencioso y recurrente que muchas almas cometen sin siquiera darse cuenta. Un error que, aunque no es directamente un pecado mortal, tiene el poder de anular los efectos de la gracia recibida en el sacramento de la confesión. Y no ocurre por escándalo ni pecado grave, sino por negligencia, complacencia y, sobre todo, falta de vigilancia. Es una conducta sutil, aparentemente inofensiva, pero debilita el alma, reabre brechas espirituales y en poco tiempo deshace lo que el Espíritu Santo comenzó a restaurar. Este error es dejar la confesión sin ningún propósito real de enmienda o, peor aún, salir del confesionario como quien se da una ducha rápida, aliviado, limpio, pero sin ningún compromiso con nada nuevo. La persona confiesa, pero no cambia sus hábitos. No elimina las ocasiones de pecado, no corta las amistades que la alejan de Dios, no abandona lo que alimenta sus debilidades y a menudo ni siquiera cambia su lenguaje, pensamientos o ambiente interior. Solo siente un alivio momentáneo, como quien toma un analgésico pero no trata la raíz de la enfermedad. Es como apagar un incendio y luego jugar con las brasas. Como salir del hospital curado, solo para regresar corriendo al mismo lugar contaminado donde todo comenzó. El enemigo, astuto como es, comprende la dinámica de la gracia. Sabe que no es prudente atacar inmediatamente después de la confesión. Espera, observa, acecha, como un depredador que observa la fatiga de su presa. Y luego, cuando el cristiano regresa a casa con el corazón aliviado, pero sin vigilancia, ataca. A veces todo empieza con un pensamiento que uno acepta sin rechistar. Ahora que me he confesado, puedo relajarme un poco. O, ya que he sido perdonado, está bien seguir hablando con esa persona que me arrastra al pecado. O incluso, si vuelvo a caer, confiésame de nuevo. Y ahí es precisamente donde la gracia empieza a anularse. Porque, según los santos doctores de 1900, la Iglesia, el verdadero arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, es una decisión de conversión, es el deseo profundo de no ofender más a Dios y de construir muros donde antes había puertas abiertas al pecado. Santa Teresa decía que el alma verdaderamente arrepentida tiembla ante la posibilidad de volver a ofender a Dios. Y esta reverencia, este sano temor, es lo que protege la gracia recibida. Cuando el alma sale de la confesión llena de fervor, buscando una nueva vida, incluso frente a la tentación, se fortalece, crece, madura espiritualmente. Pero cuando sale de la confesión con una ligereza superficial, sin profundidad, sin compromiso con un cambio de vida, el enemigo sabe que pronto podrá actuar. Otro punto que refuerza este error es la falta de continuidad espiritual. Muchos se confiesan pero no mantienen una vida de oración constante. No se acercan a la Eucaristía con frecuencia, no cultivan el silencio interior ni la lectura de la palabra. Y la gracia, que es como una llama que se reaviva en el sacramento de la penitencia, acaba apagándose por falta de alimento. No porque Dios les haya retirado el perdón, sino porque el alma ha dejado de responder fielmente a la nueva oportunidad que ha recibido.
Por lo tanto, la posconfesión debería ser un momento de reconstrucción, como quien escapa de un incendio y ahora necesita reconstruir su casa. Cada ladrillo de oración, cada gesto de renuncia, cada elección por Dios, es un paso que sella la gracia recibida. Es como regar una planta recién replantada. Todavía es frágil, necesita cuidados, necesita luz, agua, protección contra las plagas. Y si el alma no comprende esto, regresa al mismo desierto, y a veces con aún más sed. Santa Teresa también enseñó que el diablo no teme tanto al que cae, sino al que se levanta con más fuerza. Por lo tanto, su objetivo después de la confesión no es volver a derribarte con el mismo peso, sino con una nueva carga, la presunción. Quiere que creas que ya eres fuerte, que ya has vencido, que puedes caminar solo. Y entonces, poco a poco, pierdes tu dependencia de Dios. Descuidas las señales, toleras las distracciones espirituales, y antes de que te des cuenta, has vuelto a caer. Y lo peor de todo, esta vez, la caída viene con vergüenza, porque en el fondo el alma sabe que debería haber estado más vigilante. Esa gracia no fue despreciada por malicia, sino por descuido. Y este dolor, esta sensación de fracaso, es lo que muchos hoy guardan en silencio, en sus corazones. Pero hay buenas noticias. Si aún hay arrepentimiento sincero, aún hay un camino. La gracia puede ser restaurada tantas veces como sea necesario, siempre y cuando el alma decida realmente no solo pedir perdón, pero vive como si te hubieran perdonado. En el siguiente vídeo lo revelaremos en profundidad. ¿Qué es este error? ¿Cómo se manifiesta en tu vida diaria y qué pasos concretos puedes dar para proteger la gracia que has recibido? Porque no basta con confesar. Necesitas mantente limpio. Y esto solo es posible con vigilancia, decisión y sobre todo intimidad con Dios. Prepárate para una revelación que quizá nunca te hayan dicho con tanta claridad. Una verdad que puede cambiar para siempre tu experiencia con la confesión, convirtiéndola no solo en un refugio para la culpa, sino en una escuela de santidad para toda la vida. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior aún late, aunque sea débil, aunque esté herido, aunque esté envuelto en dudas y silencio. Hay una parte de ti que no se ha rendido, y quizás eso era todo lo que Dios necesitaba hoy, una señal de que tu alma sigue viva. Santa Teresa decía que hasta el más mínimo deseo de continuar ya es una oración, y que el alma que persiste en la búsqueda, incluso sin fuerzas, ya está respondiendo a la llamada divina. No estás solo en esta guerra invisible. Miles de personas luchan las mismas batallas, sienten el mismo dolor, enfrentan los mismos silencios. Y aquí, en este canal, encontrarás armas espirituales para seguir adelante. Con cada video una nueva luz, con cada mensaje un nuevo paso, con cada revelación una nueva fuerza para permanecer firme, incluso cuando todo parece oscuro. Así que, si este vídeo te tocó el alma, no luches solo, regístrate ahora y activa la campana. Esta simple decisión podría ser la diferencia entre desvanecerse lentamente o reavivar con fuerza tu fe. Únete a nosotros, aquí, cada semana, un santo luchará contigo, y tú ya no lucharás en silencio.